Bueno, mi gente, bienvenido una vez más a esta entrega de Calle con Leo, la entrevista. Y hoy este programa se viste de gala porque tengo a alguien muy especial, sobre todo que tiene que ver con la salud. Y aquí yo estoy con el doctor Emmanuel Pérez. Gracias, Leo, de verdad. Gracias por la invitación. Gracias a todo tu público aquí en la ciudad de New York. Y de verdad, muy a gusto de estar con ustedes aquí. Bueno, bienvenido. Es un placer, pero yo sé que mis seguidores estaban esperando esta entrevista porque hay muchos temas que vamos a tratar de tocar dentro de estos minutos. Sí, claro. Doctor, me gustaría saber cómo empieza en el área de la medicina, sobre todo en el área de la cirugía estética, y cuál ha sido la formación que usted ha adquirido. Mira, Leo, nosotros llevamos en los genes lo que es la medicina. Ya que en mi familia tengo varios tíos que son médicos y mi mamá también, de la cual recibí la principal influencia. ¿Por qué? Porque yo la llegué a acompañar muchas veces y estar presente mientras uno crecía, ella en su ejercicio médico. Eso sin duda fue la principal influencia. Recuerdo que cuando le dije, quiero ser médico, es lo único que me visualizo siendo médico, ella pues me dice, bueno, tú tienes que estar dispuesto a pasar malas noches, a tener situaciones en las emergencias y que ese es el diario vivir. Yo, no hay problema, es lo que yo quiero. Porque coincidencialmente mi papá, que en paz descanse, literalmente me llevó de la mano a estudiar periodismo. Entonces primero estudiamos periodismo en el IDP y bueno, y de paso obviamente también la locución en la escuela Otto Rivera. Pero sin duda ese fueguito de ser médico siempre lo tuvimos encendido. Estudiamos medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, la madre maestra, ¿verdad? De la República Dominicana, sí, en el tema de la medicina, de la salud. Y iniciamos ya lo que es la especialidad de cirugía en el Hospital Dr. Ramón de Lara, en la Fuerza Aérea, allá en Santo Domingo. La especialidad de cirugía plástica, pues concursamos, vaya redundancia, en un concurso para pues entrar, ganar una plaza de cirugía plástica en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, donde existe la única escuela de cirugía plástica del país, RENACID, y ahí nos formamos como cirujanos plásticos. Agotamos todo el pénsul correspondiente a tener esta formación que es bastante completa, bastante ardua, pero muy satisfactoria. Mira, es muy importante mencionar lo que es el proceso del agotamiento para poder llegar a decir yo soy un cirujano plástico. Es muy fácil decirlo, pero se conlleva mucho sacrificio y son muchos los años para poder lograr tener el conocimiento que se adquiere. Dentro de la rama de la medicina, ¿cuál es o cuál ha sido el paso más difícil que usted ha tenido que tomar? Porque le voy a decir una cosa, mi deseo era haber sido médico, pero la vida me llevó por el área de la contabilidad y ahora mismo estamos haciendo algo muy diferente, que es la comunicación. Mira, me creería si te digo que difícil, no, interesante, te podrá decir, porque sin duda no he visto un área así de la medicina, aún uno formarse como médico, uno rota por las diferentes áreas de este arte que es la medicina. Y ciertamente cuando a uno le gusta, uno disfruta aportarle ese granito de arena, como yo digo, aportarle eso que el paciente necesita. Pues y tú ver que tú puedes solucionárselo. Sin duda eso te da una satisfacción que no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, de verdad que sí. Y más cuando se ha llegado al logro que tanto uno ha anhelado. Uno ha anhelado, eso es así, ciertamente. Doctor, ¿qué tan costosa puede ser para muchos estudiantes que hoy en día quizás están iniciando la carrera de medicina, no tan solo en lo económico, sino también en lo físico? Exacto. Porque es una carrera muy agotadora, que yo sé que dentro del proceso suyo, algún día hubo ese momento donde usted dijo, yo voy a dejar esto. Sí, mira, yo te podría decir que la mejor palabra para describir ese proceso cuando tú te estás formando como médico o como especialista
es celoso. La medicina es una carrera celosa. Ella te exige todo de ti. Tu tiempo, tu conocimiento, tu sacrificio, tu sueño, todo. O sea, que muchas veces tú puedes ver a tu familia salir a disfrutar, pero tú tienes un examen importante mañana. Y de verdad, tú dices, no, es que yo no me puedo ir tú dejas que tu mamá, tus tíos se vayan, tus primos. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad al otro día no te permite. Tú tienes una entrega de guardia al otro día a las 7 de la mañana, que tú tienes que estar ahí estudiado, preparado. Entonces tú dices, es que no te da el tiempo, tú quisieras, pero tú prefieres sacrificar esa diversión, ese botar el golpe, ese compartir que puedas tener planificado, porque tú dices, bueno, es que ya me queda este tiempo tengo que dedicárselo a esta formación, ya luego yo voy a tener tiempo. Exacto. No siempre es así, no, no va a tener mucho tiempo, pero ciertamente es mejor hacer ese sacrificio, porque luego al final la satisfacción de tú tener la formación, de verdad que vale la pena. ¿Qué tan cierto es de que el médico no tiene vida social? Sí, cuando tú eres muy entregado, entregado a tu labor, ciertamente mis pacientes me decían mucho, o sea, estando en el hospital, o sea, doctor, pero ¿cuándo que usted duerme? No, pero usted vive aquí, ¿me entiendes? Porque ciertamente tú empiezas un trabajo, te llegó un paciente por la emergencia, tú haces todo el proceso, suponiendo que necesitas llevarlo a cirugía, lo preparas como uno dice, lo llevas a cirugía, lo operas, luego le das la de alta, pero a la vez, por ejemplo, no la da alta, quizás el mismo día, si en dado caso no lo necesita. Entonces tú le das la de alta un par de días después, pero él te está viendo en el hospital, pero quedó una analítica pendiente. Entonces esa intriga, ese saber de tú completar el proceso para luego tú tener ese conocimiento completo, tú dices, no, mira, cuando vamos a decir, te cortan una oreja, entonces esto es lo que hay que hacer. Okay. Obviamente, tú lees, tú estudias, les preguntas a los maestros que tienes, porque tú no lo sabes todo. Cuando tú estás en formación, tú estás así, nutriéndote de los libros, pero también de la formación de tus maestros. Doctor, no es lo mismo un cirujano a un cirujano plástico, que es lo que le llamamos estético. ¿Por qué cirugía plástica? Porque la cirugía plástica es bastante completa, es arte y ciencia, la cirugía como tal, pero la cirugía plástica es una subespecialidad de la cirugía. Entonces, el cirujano plástico bien formado opera de la cabeza, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Wow, Dios mío. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú tienes la capacidad de ciertamente quizás hacerle unas mamas bonitas a una mujer, a una paciente, ¿verdad? Pero también tú tienes la capacidad de repararle un tendón, una oreja, una mano a un paciente, como gracias a Dios no ha tocado, y eso te da una satisfacción de tú devolverle esa funcionalidad. Lo primero que tú formas como cirujano plástico, pero reconstructivo, y luego es que tú eres cirujano estético. Vamos a decir, la parte fea que no se ve en los medios, eso es lo primero, esa es la base, es lo que te ayuda a manejar las complicaciones cuando se presentan en la cirugía estética, porque solo se ve la mama, se ve la lipo. Exactamente, sí. ¿Entiendes? Pero tú le reconstruyes una mama a una paciente que ya haya sufrido de cáncer, tú le reparas un tendón, le reimplantas una mano, o sea, son las cirugías que no se ven en los medios. Qué bueno que usted aclara ese punto, porque yo sé que muchas personas tienen la idea que el cirujano plástico simplemente hace lo que usted acaba de decir. Sí. O sea, que el cirujano plástico no hace otros tipos de cirugía. Sí, no. Pero eso es lo bueno de tener el conocimiento, la base, que cualquier inconveniente que pueda pasar dentro de un proceso quirúrgico, saber que el cirujano tiene el control dentro de sus posibilidades. Sí, muchas veces, por ejemplo, un paciente quemado, que es un paciente que tú tienes que curarlo muchas veces, preparar esa herida, hacerle quizás un injerto de piel o un colgajo para cubrirle un defecto, una herida, entonces, y volverlo funcional, para que esa persona pueda estirar la mano, pueda sentarse, dependiendo el área anatómica de la lesión. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, te dice, doctor, está preocupado, el paciente no sabe, nada más ve que está sangrando. Tú dices, tranquilo, está con un cirujano y de control de sangre y control de heridas y manejo de situaciones
críticas, nosotros, gracias a Dios, nos formamos, sabemos de eso, modestia aparte, y ya tú le das una tranquilidad al paciente, el paciente se relaja y el paciente, después de Dios, confía en ti. Amén, amén. Eso es muy importante. Doctor, ya entrando en materia, porcentaje en cirugía entre hombres y mujeres. Mira, eso va a depender del país. Ok. Porque ciertamente hay países que tienen una mentalidad, vamos a decir, más abierta que otros. Nosotros, que en República Dominicana, el paciente masculino dominicano es un paciente más observador, un paciente que antes de tomar la decisión de someterse a un procedimiento, ya sea estético o quirúrgico, pues lo piensa mucho. Y muchas veces se ve empujado por la presión social, a veces por la presión de su pareja, que ya tú lo operaste y ya se ve bien. Y me dice, doctor, mire, yo vengo pronto, pero yo no puedo estar así, esta mujer está muy bonita. Entonces, ese paciente te dura un par de años esperándote, pensándolo, va al gimnasio, dependiendo de la situación. Sí. Y a veces empiezan con colocarse un botox, a veces empiezan con rellenarse un poco porque se fue al gimnasio, hizo dieta muy estricta, la piel de la cara pues se enflaqueció un poco, entonces necesita un poco de relleno con ácido hialurónico para poner el rostro más juvenil. Entonces empiezan a veces por ahí, ya luego van dando los pasos quirúrgicos. Doctor, ¿usted cree que muchos de los hombres dominicanos no acuden hacia un especialista de la materia por el machismo? Yo pienso que el hombre dominicano hoy en día acude más que antes. Acude más que antes, aunque sea por WhatsApp, ya se atreven, Ok. te mandan una foto, doctor, mire. ¿Qué usted cree que yo me puedo hacer ¿Qué ahí? usted cree? Te digo porque, por ejemplo, uno tiene personas allegadas, compañeros, familiares que ya se deciden y dicen, pero mira, el primo mío, el que estudiaba medicina, ya es cirujano, él sabe hacer eso. Primo, ¿qué usted cree de esto? Entonces, ya hay una confianza, ya hay pues una apertura. Si comparamos quizás 7, 10 años atrás, el hombre de hoy en día sí, ya está más abierto a arreglarse cualquier cosa. ¿Y cuáles son las cirugías más comunes en los hombres? O sea, cuando acuden a su consultorio, ¿cuáles son las más comunes? ¿Qué es lo que más que ellos se quieren arreglar? Obviamente, yo entiendo que son los cuadritos. Sí, pero sucede que antes, te lo voy a responder de atrás para adelante. Exacto. En el famoso tema de los cuadritos, hay unos requisitos que el hombre tiene que cumplir. Ok. Porque tú trabajas sobre un molde. Entonces, muchas veces, obviamente, el paciente va, doctor, yo quiero hacer cuadritos, pero sucede que, ciertamente, los cuadritos, o las metámeras, como se llama médicamente hablando, pues es el gol, cuando un hombre tiene cuadrito, ya ese hombre tiene un cuerpo formado, tiene brazos, tiene pecho, tiene espalda, tiene piernas, pantorrillas, o sea, y ya los cuadritos es el gol. Entonces tú no puedes hacerle los cuadritos a una persona que no tenga desarrollado muscularmente ninguna de esas áreas de su cuerpo. Entonces tú pasas a orientarlo y decirle, no, mira, tú necesitas primero bajar de peso, tú necesitas mejorar esto. Doctor, pues mira, pues póngame el voto entonces, porque yo vine para acá y yo tengo que salir con algo. ¿Entiendes? Pues ya ese señor está abierto, está abierto a mejorar algo de su figura. Mira, qué importante ese tema que usted tocó, y es que la conciencia y sobre todo la sinceridad del médico Sí. influye mucho, porque quizás otros dirán, oh, sí, ven, yo te lo voy a hacer, sin importar que esa persona, podríamos decir, tenga un cuerpo estilo embudo. Sí, no atlético. No atlético, Sí, claro. Exacto, quizás no tenga mucha pierna y entonces incluso en vez de verse bien, lo que se va a ver es un poco como extraño. Me va extraño. Dentro de sus pacientes, ¿cuáles pacientes no son, podríamos decir, seleccionados? O sea, ¿cuáles pueden o cuáles no? ¿O todo el mundo puede irse a hacer una cirugía plástica? No. Si hubiésemos operado todo el que quisiera, pues, pero no. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos a tu cuerpo. O sea, antes de yo trabajar, yo tengo que determinar que tú estás en salud. Pero primero te hago un diagnóstico. O sea, te evalúo y te digo, mira, por ejemplo, ese mismo caso, vamos a seguir usando el caso del paciente que no tiene un cuerpo
atlético, pero que quiere los cuadritos. Entonces, mi primera labor es orientar a ese paciente. Entonces, yo te explico, no, tu índice de masa corporal está muy elevado. Ok. Entonces, bueno, el índice, paso y te explico rápidamente, es un cálculo entre la estatura de la persona, del paciente, y su peso y su edad. Entonces, eso nos arroja un número que nos dice a nosotros, pues, digamos, qué tanto peso tiene en sí. O sea, no solamente la libra, sino esa composición, esa relación de estatura, peso, edad, y nos puede decir en qué rango se encuentra, sobrepeso, normal, obeso tipo 1 o tipo 2. Entonces, ya después de esa clasificación, tú clasificas, valga la redundancia, al paciente y tú le explicas, no, mira, tú no aplicas por esto. Ahora, si hacemos esto, pues sí podemos lograrlo. Entonces, ya tú lo diagnosticaste y tú le ofreciste un tratamiento. Ahora, vamos a evaluar Ok. para ver si tu cuerpo se encuentra en condiciones. Siempre le digo, usted va a tomar un examen, póngase el examen, usted tiene que estudiar para ponerse en supuesto. condiciones. Entonces, el examen es las analíticas y las evaluaciones de mi equipo de trabajo que le hacen que ellos va a arrojar un resultado, lo vamos a ver, entonces, no, sí, se encuentra en condiciones. Para ver si esa persona es candidata hacia la Exacto. cirugía. Porque no basta con tu querer. Ahora, esa es la primera condición, tu querer. Ahora vamos a ver si tú calificas, porque yo trabajo, yo opero si el paciente está sano. Ok. Doctor, ¿y esos pacientes que por X razón, por su metabolismo, eh, podemos ver los que están sobrepeso? Y hemos visto que en los últimos años ha venido una revolución acerca que ha ayudado a muchas personas, el asunto del bypass. En cuanto a eso, doctor, ¿por qué eso duró tanto para llegar hoy en día? Y a mi entender, dentro de mi ignorancia, dice que una persona que entra a ese proceso a la hora de perder toda esa masa, exactamente, eh, psicológicamente, ¿cómo se puede manejar eso cuando todavía no ha tenido una cirugía para reconstruir Exacto. su cuerpo? Primero debo de decirte que... Corríjame si, si lo dije mal. Debo decirte que existe lo que son las cirugías bariátricas. Que sí son para perder peso. Es así, que te cortan el estómago, como dicen las personas, que te hacen el bypass, como tú mencionas. Esas sí son para perder peso porque la persona está en una obesidad, está con una prediabetes, está con una hipertensión descontrolada, o sea, tiene serie de enfermedades que el sobrepeso que estás teniendo pues se la está agravando. Entonces ya una vez tú bajas de peso, mejora esa sintomatología. Ok. Pero esa área de la cirugía no es de la cirugía plástica. Es bueno aclarar Yo sé. ese punto. Siempre se confunde. Es de la cirugía bariátrica. Ok. Que sí es para perder peso. Ahora, la cirugía plástica entra en darle la forma. El cirujano plástico es que moldea, que guarda esas proporciones, que tú te veas, o la paciente o el paciente se vea armónico, que ahí entra nuevamente lo que te decía. Ese paciente quiere los cuadritos. Ok. Vamos a suponer que se le hizo los cuadritos, pero entonces el paciente está obeso. El paciente no tiene brazo, el paciente no tiene pecho, no guarda armonía. Entonces no, se ve raro. Tú en la playa dices, no, ese se ve raro, porque no guarda armonía. Tú has visto a Schwarzenegger, entonces Sí, tú ves claro. entonces que él sí tiene un cuerpo, como tenía en su momento, ¿verdad? Es un cuerpo pues atlético, sí, los cuadritos van con ese tipo de morfología. Entonces, cuando el cirujano plástico trabaja a esas pacientes o pacientes que son post-bariátricos, entonces ahí que nosotros reconstruimos, retiramos todo ese tejido excedente, quizás las mamas si están caídas, la reposicionamos, los brazos, las piernas. Entonces, nosotros vamos reconstruyendo ese paciente que ya sea, en el caso de la mujer, tuvo embarazos de muy gran tamaño o tuvo mucho peso, hombre o mujer. Entonces ya se sometió a una cirugía bariátrica, entonces tú tienes que reconstruirlo. Doctor, ¿es mucho más trabajo ese tipo de cirugía a simplemente una persona que quiera hacerse una escultura Mira, o una abdominoplastía? es trabajo, porque ciertamente muchas veces confundimos, bueno, operó esa paciente más gordita que esta y se ganó como
Si la flaquita, tú entiendes que el dinero pues es más fácil, porque así Sí. te lo dicen las pacientes. No, cuando tú le realizas a una paciente que está en su peso adecuado, una correcta liposcultura, no se trata solo de sacar grasa, se trata de esculpir el cuerpo a través de una cánula. Entonces, como tú conoces las dimensiones corporales correctas, tú tienes que guardar esas dimensiones para guardar la armonía y la proporción. Que cuando esa chica se ponga un traje de baño, diga, óyeme, yo me veo como me veía antes de tener los niños, yo me veo bonita, natural, que su esposo le diga, tú te ves bonita, proporcional, que no te veas desproporcional. Siempre pongo este Exacto. ejemplo. Recuerda cuando usted estaba en el colegio, siempre había un compañero, una compañera, o un compañerito que tenía quizás las orejas grandes. Entonces tú Ujú. decías, bueno, esa compañerita es bonita, pero tiene las orejas muy grandes. Entonces, ya esa oreja puede ser la muchacha muy bonita, pero rompía la proporción de belleza y era lo que se destacaba. Entonces, hasta le poníamos el sobrenombre, que es lo que se llama hoy en día bullying. Entonces, por eso hay que guardar la armonía. Pues mire, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con nuestro compromiso de patrocinadores, pero yo quiero que cuando regresemos, usted me dé detalle acerca de esas mujeres que cuando se hacen una cirugía plástica eh, están demasiado exageradas. Claro, claro que sí. Ok. Así que mi gente, seguimos aquí en De Calle con Leo, volvemos con el doctor Emmanuel Pérez. Bueno, señores, y volvimos a seguir conversando con el doctor Emmanuel Pérez, que de verdad, señores, yo creo que de aquí salgo siendo cirujano, porque he aprendido. Doctor, quedamos en esas mujeres que se hacen cirugía y de verdad, a mi gusto, no la veo bien. ¿Por qué pasa eso? Y usted como médico, ¿qué usted piensa acerca de esos volúmenes demasiado ¿cómo es? De proporcionado en ese cuerpo? Mira, yo te puedo decir de mi práctica médica quirúrgica, donde yo guardo mucho la armonía, yo guardo mucho las proporciones. ¿Por qué? Porque estoy consciente de eso que tú dices, porque también uno camina en las calles, uno ve, uno escucha las quejas de las personas, de los mismos hombres. Cuando van con su pareja a mi consultorio, dice, doctor, yo no quiero que usted me la deje, vamos a hablar claro, como una arroba a la gallina. Yo no quiero que ella se vea como esta persona que tiene fotos de... Pone un ejemplo. Exactamente. No, entonces tú pasas a explicarle. Vienen con ese temor. Tú tienes que orientarlo, tú tienes que hacerle saber hasta dónde el mismo cuerpo de la paciente le conviene, le favorece, hasta dónde llega la cirugía plástica. Porque es forma y belleza, pero con proporción, para evitar esa situación. ¿Entiendes? Porque mi principal ganancia es que la paciente, la pareja, los familiares, todo su entorno queden favorecidos, queden contentos, conforme con el resultado, ¿entiendes? Que la hermana de la paciente la vea y diga, no, yo voy para donde ese doctor, que la vecina, que la prima. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer cuando queda a gusto, como gracias a Dios son nuestros resultados, siempre es una portavoz tuya. ¿Por qué? Porque esa paciente va donde la vecina le dice, ay, mira cómo me dejó el doctor Emmanuel Pérez, ah, mira cómo quedé en traje de baño. Entonces, eso al final es lo que vale. Que tú puedas encontrarte con el paciente en cualquier lado, esa paciente sea la que venga y te salude, o tú puedas saludarla. ¿Entiendes? O tú te encuentras en los supermercados, te encuentras en un restaurante, y esa paciente dice, ah, mira mi doctor. Ese es el mejor mercadeo. Ese es el mejor resultado, el que el paciente se sienta a gusto con el trabajo que tú le realizaste, porque al final es un trabajo. Doctor, y en el caso inverso, cuando viene una paciente y dice, no, doctor, yo quiero que usted me haga como fulana, pero usted entiende que su cuerpo no va con esa forma, ¿cómo usted le saca de la mente a esa paciente que no es lo correcto, que no es lo mejor? Sí, mira, eso es... Me imagino que usted ha tenido esa experiencia. No, con mucha frecuencia. Pero ahí entra la importancia de esa primera consulta, donde personalmente tú le dedicas ese tiempo a la paciente. ¿Qué sucede? Uno recibe así muchas pacientes extranjeras que por lógica, por motivo de distancia, tú le haces una preevaluación que no es la oficial, vía ya sea videollamada, Zoom, videoconferencia.
Pero siempre les resalto que la evaluación final es la que la hacemos en persona, donde yo puedo discutir con ella, con su acompañante, que siempre le pedimos que vayan acompañada. ¿Por qué? Porque 4 ojos es más que 2. Y siempre el paciente luego que sale va a discutir con su allegado, con su pareja, con su familiar, lo que vio, lo que tú le explicaste. Entonces, cuando tú estás evaluando a la paciente, que tú le demuestras, porque muchas veces tú te ves, o sea, la paciente se ve desnuda todos los días, Sí. pero no se nota. ¿Entiendes? Muchas veces no se nota. De cuando tú le señalas, ella se va a su casa, oye, tú solo señalas ahí, pero ya en nada como tu hábitat, como tu habitación, como tu casa, ya cuando ella está en su área segura, que ella se ve, que ella le muestra a la familiar, a la pareja, pues entonces en ese momento ella interioriza lo que tú le explicaste, lo asume y dice, no, pero Va cogiendo conciencia. se hace consciente y dice, no, el doctor tenía razón. Sí, mira, entonces, ahora yo le digo, mira, hacemos esto, pero podemos hacer esto hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya luego esto y le explicamos de manera personalizada cada caso, porque cada anatomía, cada cuerpo es distinto. Entonces, la paciente por sí sola al final te lo agradece. Te mandan fotos de personas que se operaron en otra área y te dicen, mira, doctor, suerte que me llevé de usted. ¿Por qué? Porque su trabajo, yo puedo estar en mi trabajo sin estarme tapando, yo puedo estar en mi trabajo, usar un vestido, usar un pantalón. Se sienten más Y seguras. luzco decente, luzco bonita, luzco elegante. Entonces al final eso es lo que te lo agradezco. Doctor, usted dijo algo muy interesante. Las negligencias médicas de X cirujano, cuando le llega una paciente que ha sufrido un daño, ¿qué tan difícil es para usted como médico poder, podríamos decir, mejorar? Porque hay un trauma físico, Eso te iba a decir. pero el psicológico, Es- ¿cómo se maneja esa parte? Mira, muy interesante. Esos casos son muy, pues, incluso retantes para ti. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, la paciente ya viene con un trauma, no solamente físico, sino psicológico. Viene con el trauma de que volvemos y caemos. La pareja le dice, mira, yo no te pagué esa cirugía para verte así. Y la mamá le dice, mira, mi hija, pero tú estás peor que como cuando te operaron por allá. Entonces, tú tienes que desmontarle ese temor, explicarle, orientarle, primero también hasta dónde tú puedes llegar. Porque un tejido maltratado no es igual nunca que un tejido virgen, Exacto. que tú trabajes de una primera intención. Entonces, también tú tienes que ser bastante claro hasta dónde tú puedes llegar. ¿Por qué? Porque ya vino con una lesión, ya vino con un trauma, ya vino con una situación desagradable. Entonces, muchas veces llegan y te hablan mal de otro cirujano y yo digo, mira, aquí vamos a trabajar con lo que tú tienes. Ya yo puedo conocer a la persona que te operó, pero no nos interesa. Me interesa ver cómo yo puedo mejorar partiendo de lo que tú ya tienes. Entonces, uno pasa a evaluar, uno pasa a ver qué tiene esa paciente, si quizás hay que hacer un colgajo, si quizás hay que retirarle toda la cicatriz, si hay que hacer un injerto, dependiendo, Ok. porque esa es la ventaja. Ya tú ser cirujano plástico, reconstructivo, como hablábamos al principio, y luego estético, porque tú puedes manejar, como uno dice, la parte fea, la parte que no se ve en las redes, la parte que maneja las complicaciones en la cirugía. Cuando tú tienes, gracias a Dios, ese entrenamiento, pues, esa capacidad, tú puedes, pues, ante situaciones así, Ajá. anteponerte Sí. y buscarle a la paciente una solución, que es lo que ella anda buscando ya en ti. ¿Entiendes? Wow, es grandioso porque yo me imagino cuando esa paciente está en las manos suyas y ella pueden ver un mejor resultado de cómo estaban anteriormente. ¿Qué diferencia hay en una negligencia por un trauma causado por una mala práctica a una mujer que llega y ha tenido, en el caso de una enfermedad, vamos a decir un cáncer, y le hayan tenido que amputar exactamente las mamas? ¿Cómo se manejan estos dos casos? Son muy diferentes. Porque uno fue provocado, pero otro Sí, fue exacto. por cosa de la vida. Exactamente. Son muy diferentes. En el caso de una amputación de mama post-cáncer, pues tú le brindas a la paciente una oportunidad. Ok. Cuando tú le ofreces la reconstrucción, dependiendo del caso,
realmente, entiendas el tipo de cáncer, el tiempo que tenga de transcurrido, la amputación y también el tejido que ella tenga disponible para la reconstrucción. Entonces, la paciente si viene con una conciencia de que tú le vas a mejorar algo que no por culpa de ella le sucedió. Cuando es casos como el primero que me mencionas, de quizás una negligencia, pues lo primero es que yo hago cuando me llegan esos casos es decirle al paciente que aquí no estamos buscando culpables. Sino solución. Muchas veces pasa que la paciente también tiene un poco de culpa. ¿Por qué? Porque fue donde una persona que no tenía la preparación, no era un cirujano certificado, no tenía la preparación para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, quizás fue porque la amiga le dijo, la vecina la llevó, o por el costo que le ofrecieron allí. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente el refrán muy conocido, lo barato sale caro. Pero ya viene la paciente con la situación. Entonces, uno busca la forma, pero de cómo ayudarla. Pero siempre y cuando tú veas que la paciente ciertamente tiene la conciencia de que ella te trajo a ti un problema. ¿Entiendes? Te trajo a ti un problema y tú vas a ver cómo lo resuelves. De que quizás no quede como si ya hubiese venido donde ti desde el inicio. Si ella tiene esa conciencia, si está, como uno dice, está claro en ese punto, pues entonces tú te arriesgas, porque ciertamente tú tomas un riesgo cuando tú tratas ese tipo de casos, pero muchas veces cuando tú lo evalúas bien, planificas bien tu procedimiento quirúrgico, tienes un resultado satisfactorio y la paciente queda muy convencida. Qué bueno, qué bueno. Doctor, ¿cuáles son las cirugías más comunes? Sin duda la liposucción es la cirugía que más se realiza a nivel mundial, la mama de aumento, se realiza también la abdominoplastía. El contorno corporal se opera mucho en nuestro país, en el área del Caribe. Doctor, ¿se recomienda a una paciente o un paciente, puede ser en este caso un hombre, hacerse más de estos procedimientos a la misma vez? ¿O qué tiempo debe de esperar para hacerse otro nuevo procedimiento? Ese es un buen punto. Hay procedimientos que sí están aptos para combinarse. Existe la combinación de un procedimiento mayor, un procedimiento menor, o quizás dos mayores y un menor, dependiendo la condición de la paciente. Ok. Porque no somos todos diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque primero es la salud. En mi equipo de trabajo, aunque yo sea el cirujano principal, yo no impongo un paciente porque yo lo quiero operar. No. Habemos 3 cirujanos, también está o sea, conmigo 3 cirujanos, también está mi anestesióloga, obviamente, que es un médico, también está el cardiólogo, la neumóloga, Ok. la médico radióloga, que cada quien en su área da su evaluación y por ende su respuesta a esa evaluación que le hizo a la paciente. Dice, mira, así se puede operar, desde mi área se puede operar. O no, doctor, esta paciente necesita tratamiento porque está congestionada, tiene una gripe, etcétera. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya tú la evaluaste, tú diagnosticaste y recomendaste un tratamiento, pues entonces tú puedes pasar a operarla. Pero ciertamente, primero con esa antesala, con esa evaluación prequirúrgica. Doctor, ¿en qué condiciones no se opera un paciente? Un paciente enfermo, un paciente con anemia, un paciente con una enfermedad de base descontrolada, ¿entiendes? Una paciente que tenga un dismorfismo corporal, que es una enfermedad, una paciente que no tenga los niveles hemáticos, que no tenga un índice de masa corporal adecuado, Ok. ¿entiendes? Hay muchas enfermedades que contraindican un procedimiento quirúrgico, porque en los procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica, tú debes operar a un paciente sano. Debes operar a un paciente sano porque tú lo operas para que mejore. Ya le está bien, está en salud, para que la paciente mejore. Doctor, y un punto muy importante, porque el físico es lo que vemos, pero en lo emocional. Tremendo. La paciente se empodera. Todas mis pacientes, gracias a Dios, ya una vez han respetado ese tiempo de evolución, porque toda paciente, todo procedimiento quirúrgico lleva una inflamación, porque es la reacción natural del cuerpo. Pues ya una vez ha pasado ese tiempo de recuperación, ellas por sí solas te llenan el celular de fotos. Mira, doctor, qué bonita estoy. Mire, gracias por la cinturita, gracias por estos glúteos, gracias por estas mamas tan bonitas, los brazos. Los pacientes generalmente que han perdido mucho peso tienen que obligatoriamente utilizar blusas con mangas largas. Sí. O sea, de verdad, ese feedback es el que verdaderamente es tu pago como cirujano. Ese feedback es el que a ti te llena. Ese feedback es el que a ti te dice, cónchale, vale la pena tú levantarte temprano, ir a operar, cuidar a ese paciente.
molestar, porque molesto mucho y se lo digo a los pacientes desde antes. O sea, yo te operé, pero no fue que te olvidaste de mí. No, Aquí hay que hablar 3 veces al día. Exactamente, Aquí porque hay otros que se hacen los locos, doctor. Aquí hay que tomarse los medicamentos, aquí hay que alimentarse. Entonces, mi paciente nunca está solo. Nosotros pues siempre estamos arriba del paciente producto de eso, porque buscamos que primero esté en salud y segundo que su experiencia quirúrgica sea agradable. Qué bueno. Y ya, doctor, finalizando, ¿qué tan importante es la responsabilidad del paciente después que se ha hecho ya una cirugía? ¿Qué tanto tiene que ver el cuidado que yo debo de tener y la responsabilidad mía para después yo no decir, no, que es culpa del médico? Ahora hay que ver el desarreglo que hiciste. Háblenos de eso para esos pacientes que tienen que saber. Mira, cuando, por ejemplo, un paciente extranjero que viene de aquí a operarse a República Dominicana, yo siempre le digo a ellos, tú tomaste un vuelo, tomaste tus ahorros, tú te sometiste a una cirugía, tú dejaste a tu familia allá, pero igual con el paciente local. El paciente local también toma sus ahorros, él también toma sus vacaciones, se somete a una cirugía. Entonces yo le digo esto siempre para concientizarlo de que tú estás haciendo un sacrificio. Además, me elegiste a mí como cirujano, entonces son cosas que uno valora. Entonces, ya cuando esto es un trabajo 50-50 y realmente es más, es 70-30. ¿Por qué? Porque ya cuando yo te evalúo, yo sé lo que voy a hacer. Ahora, yo te entrego toda la computadora, te lo explico y te doy un acompañamiento. ¿Para qué? Para que tú me cuides mi cirugía. ¿Por qué? Porque al final es lo más importante. El dinero que tú pagas, eso se va. Es una inversión. Es una inversión, eso no, pero el trabajo es el que queda. Exacto. O sea, que cuando tú a los 2 años, a los 3 años, tú le dices, mira, doctor, ahora es que yo estoy bonita. Ah, doctor, mire, de verdad, era como usted decía. Entonces, uno le da un acompañamiento, porque a mí, en lo particular, tú estás hablando con el médico que más molesta. Más molesta al paciente. ¿Por qué? Porque me interesa que el paciente ciertamente me cuide mi procedimiento. ¿Para qué? Para que ella de verdad luego se va a sentir así empoderada. Es que te dicen, doctor, yo cambio el closet. Doctor, yo ahora de verdad soy como me sentía cuando tenía 18, 23 años. ¿Por qué? Porque eso te dispara la autoestima, te dispara tu verdadera forma de ser y la paciente es otra paciente, de verdad que sí, como supera. Qué bueno saber eso. Doctor, ¿en qué tiempo después de un proceso quirúrgico podemos decir que estoy viendo los resultados? Hay procedimientos y pacientes. Sí. Procedimientos diferentes, obviamente, y pacientes diferentes. Pacientes que por el mismo tema de su metabolismo, de sus cuidados, porque el paciente es muy obediente y el paciente obediente siempre le va bien, pues evolucionan más rápido que otras. Ok. Pero las cirugías de contorno corporal, ya básicamente después de los 6 meses al año, se empiezan a ver los resultados, siempre y cuando la paciente sea como debe de ser, en cuanto a llevar las indicaciones. ¿Por qué? Porque una vez, por ejemplo, ya tú tienes un mes de operada, ya tú estás trabajando, pero el proceso de cicatrización dura hasta 1 año y medio. O sea, la paciente todavía sigue sintiendo, no dolor, pero siente, doctor, ay, doctor, siento comezoncita en el área de la cicatriz. Sí, porque la cicatrización, aunque mi cicatriz está cerrada por fuera, continúa por dentro. Entonces, ya, por ejemplo, al año, básicamente no hay inflamación. A los 9 meses, a los 10 meses, si la paciente usó su faja, se dio los masajes, se alimentó de manera adecuada. Y otra cosa importante, cuando yo te autorizo a ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque eso es parte del cuidado, eso en el postquirúrgico es muy importante. ¿Entiendes? Eso es así, eso no es de que ya me operé y salí. No. Por ahí me voy a mostrar aquel cuerpo nuevecito. Doctor, vamos a hablar ya para finalizar, porque sé que muchas personas van a estar interesados y interesadas en hacerse un procedimiento. ¿Por qué tan costoso o no? No, yo diría que más que costoso, los precios son competitivos. Ok. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo más valioso que tiene el ser humano, que es la salud. Por supuesto. Y tú lo haces para mejorar. Y son cirugías que cuando tú las haces, es para toda la vida. Es una inversión que tú haces para toda la vida. Un vehículo tú lo compras y ya a los 2 o 3 años tú lo cambias. Sí. Pero cuando tú te hacen una buena cirugía y tú la cuidas, ese resultado se te queda para toda la vida. Doctor, no sé si en República Dominicana existe las facilidades que podemos ver, que incluso aquí hay cirugías que pueden ser costeadas por el mismo gobierno y esas cosas. Allá hay algún fondo, fundación en caso de
de esas pacientes que han tenido trauma por enfermedad y esas cosas, o se está muy de moda el financiamiento de la cirugía? Sí. Primero, en cuanto al financiamiento, nosotros, por ejemplo, las pacientes de Estados Unidos, de Canadá, sí cuentan, y lo tenemos en la página, le hemos explicado la manera correcta para lograr el financiamiento, porque le hacen una evaluación completamente aquí, independiente de la parte médica, una evaluación de su, vamos a decir, su buró de crédito, y ya la paciente llega a nosotros con su pago aprobado de todo su proceso quirúrgico. Entonces ya nosotros empezamos como médicos, ¿verdad? Y en República Dominicana, las pacientes, por ejemplo, las cirugías reconstructivas, sí se operan en los hospitales, tienen su cobertura, si tienen su seguro médico, cuentan con esa cobertura, porque ya no son cirugías por gusto, como dice la gente, no son cirugías que ella eligió, es que se cayó y se hizo una lesión en la nariz, hay que reconstruirle la nariz, pues tuvo un cáncer, hay que reconstruirle la mama. Entonces, son cirugías reconstructivas que sí, las pacientes tienen acceso a, por ejemplo, a la escuela de cirugía plástica y se le hace el procedimiento y en otros hospitales también que la paciente tiene respaldo para hacerse esos procesos. Bueno, doctor, pues yo quisiera que usted dé todas sus redes sociales para que esas personas que yo sé que están interesados en hacerse un procedimiento, lo hagan con usted, que yo como dicen, lo estoy promocionando. Doctor, mire, esa cámara es suya para que mis seguidores empiecen a escribirle, pero desde ya. Bueno, primero nosotros ejercemos en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidades de Santo Domingo, CECIT, un centro avalado por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Estamos en el tercer nivel, bloque B, suite 313. Tenemos los números de comunicación, el 809-283-7956 y 829-559-7956. En Instagram nos localizan como Dr. Emmanuel Pérez y Dr. Emmanuel Pérez RD. Sí. Bueno, señores, ya ustedes saben dónde poder contactar al doctor Emmanuel Pérez. Señores, están en buenas manos. Aquí pudimos, dentro de estos minutos, poder hablar un poquito para que usted pueda tener y saber en qué manos usted va a poner su salud y sobre todo su vida. Señores, hasta aquí una entrega más de Calle con Leo, la entrevista, y esta vez yo me sentí honrado de tener al doctor Emmanuel Pérez. Un placer para nosotros, de verdad. Gracias por la invitación y quedamos siempre a tus órdenes. Gracias, no, para allá yo voy. Mi gente ya lo sabe. Seguimos.